Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide, característicos por su pequeño tamaño. Según algunas versiones miden alrededor de 1 metro, hay quienes afirman que miden menos. Están presentes en el folclore de gran cantidad de culturas. En Colombia se cuentan casos de apariciones en todas las regiones del país. La etimología de su nombre proviene de la expresión duen de casa, es decir, dueño o habitante de casa, ya que se dice que tienden a apoderarse de los hogares donde habitan y encantan tales lugares. Una historia célebre por los duendes es la leyenda que gira en torno a San Patricio, misionero católico reconocido con el título de santo patrono de Irlanda, famoso en la cultura popular por la celebración del 17 de marzo, en la que se conmemora la fecha de su fallecimiento. Tal celebración es propia de Irlanda, pero ha sido adoptada por Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica y Europa. San Patricio es célebre por haber llevado el catolicismo a Irlanda. Se asocia con el verde debido a que explicaba el concepto de la Trinidad por medio del trébol de 3 hojas, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad igual que el trébol con sus 3 hojas. También se le asocia con los duendes debido a que las leyendas cuentan que cuando San Patricio comenzó a profesar el catolicismo, este se expandió rápidamente por todo el país. Sin embargo, había algunos paganos que seguían creyendo en otros dioses. Los druidas, quienes serían los líderes de las confesiones paganas, decidieron actuar y con el fin de detener la popularidad del catolicismo, pactaron una alianza con los duendes, de manera que estos últimos tendrían la tarea de causar daños en los templos católicos, así como al mismo San Patricio. Cuando estos seres mitológicos comenzaron a hacer travesuras en el templo, San Patricio salió a enfrentarlos, obligándolos a salir de allí en nombre de Dios. Se dice que los duendes, invadidos de miedo, salieron huyendo. ¿Alguna vez se han extraviado tus pertenencias sin razón? ¿Has dejado un objeto en algún lugar y de repente ya no estaba? En Irlanda te dirían que seguramente tu casa está llena de duendes que buscan hacerte una que otra travesura. Esta creencia es muy popular en Irlanda. Por esta razón la imagen de San Patricio es muy popular, ya que se cree que ahuyenta a los duendes y es muy usada en exorcismos de duendes. Se dice que cada 17 de marzo los duendes salen a hacer de las suyas en toda Irlanda. En Colombia hay muchas historias sobre duendes, todas muy diversas igual que en otras partes del mundo. De ello se piensa que existen muchas clases de duendes, incluso existe toda una clasificación, lo que sería tema para un video completo. Esta historia le ocurrió a una familia que vivía en una antigua hacienda en un municipio alejado y tranquilo de Colombia. La familia estaba constituida por papá, mamá y 3 hijas, todas en sus 20s. Con frecuencia hacían reuniones festivas, en las que participaban de juegos de mesa y cantaban al son de la guitarra o algún otro instrumento musical. Un día de estas reuniones se esperaba la llegada de muchos invitados, entre los que se contaban los novios de las 3 muchachas y sus respectivas familias. En la cocina se alistaba la preparación de platos exquisitos y muy especiales. No obstante, todos los ayudantes en la hacienda estaban sumamente preocupados, porque nada de lo que iniciaban podían terminarlo, por lo que decidieron llamar a la señora para avisarle de la situación y decirle que no podía hacerse nada, porque todo resultaba catastróficamente mal. Los ingredientes desaparecían, las ollas se rompían, la estufa no encendía, la leña aparecía mojada. Parecía que algo no quería que la reunión se llevara a cabo porque no podían realizar nada de lo presupuestado. La señora, al escuchar esto, se alarmó aún más, pues le ocurría lo mismo en su cuarto mientras se arreglaba, y exactamente la misma situación con las 3 hijas, quienes llevaban horas tratando de alistarse sin ningún avance, debido a extrañas circunstancias. Cuando la señora entró sola al salón, escuchó una agudísima voz tras de la puerta que decía: No te afanes, que los invitados ya no van a venir. Están ocupados asistiendo a unas exequias. Al escuchar esto, la señora lanzó un grito de horror, pero la voz nuevamente se dirigió a ella. No te asustes, antes deberías agradecerme que te avisé. La señora llamó a sus 3 hijas para pedir ayuda. Cuando llegaron les contó lo sucedido en medio de un ataque de nervios. Mientras discutían lo sucedido y pensaban en qué debían hacer,
cuando llegó uno de los trabajadores de la hacienda para avisar que los invitados no vendrían, pues acababa de ocurrir una calamidad. Cuando el esposo llegó a la casa, la señora contó todo lo ocurrido, y ante el horror y la incertidumbre decidieron mudarse a la zona urbana del pueblo más cercano. Se mudaron a la semana siguiente. La señora se encontraba desempacando y en un instante en el que se quedó sola, escuchó tras de la puerta de nuevo la misma voz que le decía: ¿Puedo ayudarte? Mira que me vine entre las cosas de la mudanza. La señora, muy asustada y desesperada, se decidió a preguntarle: ¿Quién eres? La respuesta fue inmediata: Soy tu amigo, tu fiel compañero y servidor. Así pasaron los días y el duende continuamente atormentaba a la señora, generándole reiterados ataques de nervios. Cuando el esposo la vio en ese estado, decidió que todos se mudarían a Bogotá, lo que le generaba gran incertidumbre, porque perdería los negocios que tenía en la región. Pero viendo el deterioro y cansancio que veía en su esposa, tomó la decisión. Al final vendieron todas las propiedades y se marcharon de allí. Al llegar a la capital, se dice que la señora una vez más, mientras desempacaba los muebles y demás enseres, escuchó una voz que decía: ¿A que no adivinas quién soy? Nunca te librarás de mí. En esta ocasión la mujer, ya cansada de la situación, no tuvo más energía para luchar y cayó enferma en cama. No quedando más que hacer, las hijas alarmadas buscaron ayuda en la parroquia cercana, donde hablaron con el cura, quien se acercó a la casa para bendecirla y hacer los correspondientes rituales de exorcismos. Dicen que fue la única forma de librarse de aquella siniestra entidad que continuamente los atormentaba. Nuestros amigos canes son una fiel compañía y son capaces incluso de dar la vida por su amo. Obviamente su fama se extiende al mundo de lo paranormal, donde tienen a su representante en las leyendas y el folclore, que en este caso llega a tener un alcance mundial, y me refiero, como habrás notado por el título, a la célebre y enigmática leyenda del perro negro, un ente espectral nocturno amenazante con grandes y brillantes ojos, actitud agresiva y gran tamaño, cuya presencia augura calamidad y muerte. En los libros se remonta su origen al folclore de las Islas Británicas, pero es muy conocida y se comenta sobre su aparición en numerosos casos en diferentes lugares del mundo. Por mencionar algunos, en Inglaterra, específicamente en Lancashire, el sabueso espectral es llamado Gytrash, Trash, Striker o Shrieker. Cabe señalar que no todas sus apariciones son negativas. Por ejemplo, tenemos el caso del Guard Dog, muy conocido en el condado de Somerset, ubicado al suroeste de Inglaterra. Se dice que las madres pueden jugar con sus hijos sin supervisión en Quannock Hills, ya que se considera que Guard Dog los protege. De igual manera, acompaña a los viajeros solitarios en la zona, actuando como protector y guía. Otro caso muy conocido es el perro negro de la prisión de Newgate, en Londres, el cual se dice que atormentó a sus internos por más de 400 años, apareciendo antes de cada ejecución. Según la leyenda, en 1596, un erudito fue enviado a prisión acusado injustamente por brujería, y siguiendo una cadena de infortunios, fue asesinado y comido por los prisioneros hambrientos antes de ejercer su derecho de defensa en un juicio que se llevaría a cabo pocos días después. Un espanto con forma de perro negro comenzó a aparecer poco después para atormentar a los que habían cometido esa barbaridad. Ante esto, los aterrorizados prisioneros a los guardias para escapar. No obstante, la bestia les acosaría para atormentarlos a donde quiera que fuesen, hasta el fin de sus miserables días. Una familia noble en Dartmoor afirma haber sido atormentada durante generaciones por un monstruoso perro negro. Este relato inspiró a Arthur Conan Doyle para escribir la novela de El sabueso de los Baskerville. En Gales existe la leyenda de Gwyllgi, el perro de la oscuridad, una temible aparición siniestra con aliento de fuego y brillantes ojos rojos. En Cornwall, un perro negro aparece en el puerto de Penzance para anunciar la muerte de alguien. Ese alguien que está próximo a fallecer es el único que puede ver el espanto. Se describe como del tamaño de un labrador, sin ser de esta raza. Más bien corresponde a la descripción de un lobo,
de pelaje negro con ojos brillantes, casi siempre rojos y grandes colmillos. En esta región también se habla de Shawnee, un perro fantasma cuya aparición anuncia tormentas. En Estados Unidos, la leyenda cuenta de 2 cachorros negros que fueron adoptados por un cruel agricultor, quien era tan malo que el diablo no le permitió entrar en el infierno, por lo que le devolvió al plano físico para perseguir a los viajeros incautos que deambularan en los parajes oscuros y solitarios pasada la medianoche. Se dice que el espanto aparece en la forma de esos 2 perros negros, deambulando en el condado Macon, al norte de Tennessee medio. Algunas historias omiten al agricultor, y la aparición del perro tiene múltiples cabezas, correspondiendo más bien a la descripción del perro o can Cerbero, guardián de las puertas del infierno en la mitología griega. Cerbero en griego significa demonio del pozo, es decir que etimológicamente cancerbero significa el perro demonio del pozo. El perro negro de Hanging Hills en Meriden, Connecticut, es un caso especial ya que no aparece como un temible y enorme perro, sino más bien se describe como un pequeño y triste perro negro. Este no deja huellas y no emite sonido, incluso cuando parece que está ladrando alegremente. Se dice que si lo ves una vez tendrás buena suerte, si lo ves 2 veces tendrás mala suerte, y si lo ves 3 veces se te anuncia la muerte. Se habla también que varios perros negros de ojos brillantes y amarillos merodean por la ruta 666 y que rozan y destruyen los neumáticos de los automovilistas con sus afilados dientes. Se dice también que a lo largo de Sweet Hollow Road en Long Island, Nueva York, aparece un perro negro que camina en sus patas traseras y tiene grandes y brillantes ojos rojos. Las personas afirman que hacer contacto visual con este fantasma puede causar la muerte dentro de un mes. En Latinoamérica hay muchos casos de apariciones del espanto del perro negro con ojos ardientes. Se conocen desde México hasta Argentina bajo una gran variedad de denominaciones. El perro negro nahual en México, el cadejo en América Central, huaypec en Yucatán, el perro familiar en Argentina, el perro prieto que se aparece en la famosa celebración de Corpus Christi en la Villa de los Santos en Panamá, y finalmente el lobizón conocido en Paraguay y Argentina. Por lo general son encarnaciones del diablo, un demonio o un brujo transformado. En Colombia también se conocen muchos casos de este espanto, sobre todo en Antioquia, Boyacá, Chocó y Cundinamarca, donde se cree tiene un origen demoníaco. Se comenta que suele aparecer en caminos y parajes solitarios, en noches tempestuosas en las que hay profunda oscuridad. Se describe como un gigante perro negro, tan oscuro que se mimetiza en la oscuridad nocturna en donde se resaltan sus largos y puntiagudos colmillos, y su presencia se anuncia por el sonido de la cadena atada al cuello que arrastra su paso. A veces aúlla como si implorara por liberación. Quienes lo escuchan creen que se trata de un alma en pena, aunque quienes lo ven dicen que se trata del diablo en forma de animal. Se dice que es tan grande como un elefante, incluso ligeramente más alto según un dibujo de un anciano de Tunja que afirma haberlo visto. Su altura, desde el piso hasta sus lomos, es de unos 3 metros, sin contar el alto de su cuello. Se afirma que tiene el poder de exhalar fuego por los ojos y la boca, con el que destruye todo a su paso, y su sola presencia es capaz de hacer perder el conocimiento a quien lo ve. Incluso el shock de verlo puede llegar a causar la muerte. A continuación te voy a contar una terrorífica historia relatada por una mujer bogotana que solía llegar tarde a su casa, y luego de este incidente nunca más lo volvería a hacer. Esta es la historia de Aurora Sierra, una estudiante universitaria quien, como muchas otras personas en Bogotá, trabaja durante el día y estudia de noche. Su trabajo durante el día es de asesora en un call center. Durante 8 horas del día se dedica a solucionar todo tipo de problemas para los clientes de una compañía de telefonía, pero a las 5 de la tarde corre al transporte público para llegar a tiempo a su clase de 6 en una universidad ubicada en el centro histórico de la capital colombiana. Desde las 6 de la tarde entra en el mundo de lo académico, los términos técnicos, industrias productivas, gestión logística y otros temas en la Facultad de Administración en clases que a veces se extienden hasta las 10 y 11 de la noche. Luego tenía que correr de nuevo a casa para dormir un poco y repetir la rutina al día siguiente. Por esta razón solía llegar a su casa en la localidad de Chapinero alrededor de la medianoche. Al llegar a la estación caminaría unos 15 minutos más hasta su casa,
cruzaría el puente cerca al cementerio del norte como de costumbre, y 3 cuadras adelante, a pocos metros del Hospital San José, estaría el portón para ingresar a su casa y a su anhelado dormitorio. Al estar a medio bloque acostumbraba a llevar las llaves en la mano para abrir rápidamente. Resulta que en una ocasión de tantas en esta rutina, Aurora, al llegar a la puerta de su casa, siendo más o menos la medianoche, no había mucha iluminación en la cuadra y era una noche oscura. No había luna y estaba todo muy tranquilo, muy solo y silencioso como es de esperarse en un sector residencial a esa hora. Como de costumbre, sacó las llaves a pocos metros del portón de su domicilio y se dispuso a abrir. Un poco afanada, dada la oscuridad del lugar, y mientras giraba la llave sintió que algo la estaba mirando, y escuchó un bramido bajo que sonaba como inhalación y exhalación de un animal. Al girarse, lentamente, vio que desde la esquina un enorme perro negro iniciaba la carrera y se dirigía hacia ella con hostiles intenciones. Aurora vio por milésimas de segundo una temible y brillante mirada roja. La imponente bestia corría a toda velocidad hacia ella, irrumpiendo estrepitosamente en el silencio de la noche y dejando resonar el golpeteo de sus patas contra el pavimento y el tintineo de una rústica y oxidada cadena que se arrastraba desde su cuello y que completaba la siniestra imagen del espanto. Al verlo, Aurora sintió un profundo escalofrío que recorrió toda su espalda. En milésimas de segundo, la mujer terminó de girar la llave para abrir la puerta, entrar en un empujón y cerrar tras de sí de un golpe. Tras la puerta, sintió un fuerte y estrepitoso ruido de choque de algo muy grande contra su portón, seguido del sonido de una potentísima corriente de viento que resoplaba y silbaba en el silencio de la noche. Se escuchó también el sonido de las fuertes pisadas y el golpeteo de las uñas del gigante animal sobre el andén. La mujer quedó tan impresionada que tardó unos minutos en poderse mover o reaccionar ante la impactante imagen que no salía de su cabeza. El miedo que sintió es algo inexplicable que nunca había sentido antes, y algo que no sale de su cabeza es el color rojo de sus ojos, similar a ese rojo de los ojos que a veces aparece en las fotografías, pero esto no era normal. A simple vista, los ojos de un animal no brillan en ese fulgurante color rojo como si del infierno se tratara. Tiempo después del incidente, un vecino hizo un curioso comentario. ¿Sabes lo que pasa por el lado de tu casa, no? Aurora, intrigada, le respondió: no sé, cuéntame. A lo que el muchacho le respondió: dicen que a nadie le gusta pasar por esta calle porque el diablo pasa corriendo desde el hospital hasta el cementerio. A continuación, el vecino describió el fenómeno tal cual lo había visto Aurora: un enorme perro negro con ojos de fuego. Esto evidencia que no es la única que lo había visto y que el fenómeno paranormal tiene algo que ver con el cementerio y el hospital que están a pocas cuadras del lugar. Desde entonces Aurora nunca más volvió a llegar a la medianoche y prefiere llegar o mucho más temprano o incluso quedarse un par de horas más tarde en la biblioteca, de manera que nunca llegue a la medianoche, que es cuando se dice que se manifiesta el fenómeno. En medio de la noche, cuando la oscuridad envolvía los campos como un manto siniestro, Delia emprendió el regreso a casa tras una larga jornada en el baile. Los campos abiertos se extendían a su alrededor, ofreciendo pocas luces y aún menos compañía. Sin embargo, su confianza no vacilaba, pues había aprendido a no temer a las sombras que acechaban en la noche. Fue entonces cuando, entre los arbustos de mora, surgió la figura de un perro negro, imponente y sombrío como un guardián de los confines más oscuros. Sin embargo, lejos de sentir miedo, ella se acercó con naturalidad, guiada por una extraña calma que parecía emanar del animal. «Ven, te acompañaré un trecho», le susurró al perro, sintiendo la urgencia de alejarlo de la presencia de otros canes que podrían desatar una batalla en la oscura noche. Así, juntos emprendieron el camino, la mujer y su fiel acompañante de pelaje negro. Sin embargo, conforme se acercaban a la guarida de otros perros, un escalofrío recorrió su espina dorsal. 4 figuras caninas se alzaban en la oscuridad, emitiendo gruñidos y gemidos que parecían preludiar un conflicto inminente. La mujer se aferró a su única arma, unas piedras que encontró a tientas en la penumbra. Con paso firme, pero tembloroso, se adentró en el peligro, con el perro negro a su lado,
como su única protección en la penumbra nocturna. Los perros, al sentir la determinación de la mujer y la presencia imponente del perro negro, retrocedieron, disipándose en la oscuridad como sombras fugaces. Al fin, el caserón se alzaba ante ellos como un refugio en la tormenta. La mujer liberó un suspiro de alivio y le dio las gracias a su sombrío acompañante, ofreciéndole agua y caricias como muestra de gratitud. Pero el misterioso Can no tardó en partir, desvaneciéndose en la neblina de la madrugada como una aparición fugaz. Y aunque ella trató de encontrar explicaciones racionales para aquel encuentro, una inquietante certeza se instaló en su mente. Aquel perro negro no era una simple criatura de la noche, sino un guardián de los secretos más oscuros que acechaban en las sombras de aquellos campos solitarios. Y cada vez que la noche caía sobre los campos, una pregunta se insinuaba en su mente. ¿Era aquel perro un simple animal o la mismísima encarnación del temido espanto del perro negro? Hace muchos años, en un pequeño pueblo alpino rodeado de imponentes montañas cubiertas de nieve, circulaba una historia que estremecía a los lugareños durante las noches invernales. La leyenda narraba sobre Krampus, una figura oscura y temida que emergía de las sombras en la víspera de la Navidad. Krampus, cuyo nombre deriva del alemán Krampen, garra, es una figura del folclore europeo que se remonta a siglos atrás, entrelazando sus orígenes con tradiciones paganas y cristianas, creando así una figura única y temida. La imagen de Krampus es tan inquietante como su leyenda. Describían a una criatura mitad hombre, mitad bestia, con cuernos retorcidos en la cabeza, garras afiladas y una lengua larga y bifurcada. En la víspera del 5 de diciembre, cuando el frío penetraba los huesos y las estrellas resplandecían intensamente, la leyenda de Krampus cobraba vida en los rincones sombríos de los bosques alpinos. Mientras el jovial Santa Claus repartía regalos y risas, la figura diabólica de Krampus se sumergía en la penumbra, arrebatando los sueños rotos de los niños que no habían sabido valorar el espíritu navideño. La criatura, con orejas puntiagudas y cuernos imponentes, se deslizaba entre las sombras, acompañada por el sonido discordante de cencerros y cadenas oxidadas que resonaban en la quietud de la noche. Emergía con una misión siniestra, deslizándose silenciosamente con patas de cabra, similares a las de un fauno, recogiendo a los pequeños transgresores y colocándolos en su saco, condenándolos a un destino incierto en el inframundo. Así, entre el brillo de las luces navideñas y las risas familiares, perduraba la sombra de Krampus, recordándonos que en cada celebración festiva, la dualidad entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, danzan en una sinfonía única. Aunque Krampus ha sido visto tradicionalmente como un ser malévolo, existen versiones de la leyenda que exploran su propia tragedia y su anhelo de redención. Algunas historias revelan que Krampus no es simplemente un demonio castigador, sino una entidad atormentada por una maldición ancestral. En la actualidad, la leyenda de Krampus ha renacido en varias partes del mundo. La celebración de Krampusnacht, la noche de Krampus, ha ganado popularidad en regiones alpinas. Durante esta festividad, las personas se disfrazan de Krampus y participan en desfiles, asustando y divirtiendo a la multitud. Esta temida figura ha trascendido las fronteras de las leyendas locales y se ha insertado en la cultura popular, siendo representada en películas, programas de televisión y obras de arte, convirtiéndose en un ícono de la parte más siniestra de la temporada navideña. En una fría noche de diciembre, cuando la nieve cubría las calles y las luces parpadeaban con destellos festivos, un transeúnte solitario caminaba por un oscuro callejón. Sus pasos resonaban en las paredes de ladrillo, creando un eco siniestro que aumentaba la sensación de soledad. La brisa gélida cortaba el aire, haciendo que el hombre apretara su abrigo con fuerza alrededor de su cuerpo. De repente, un sonido metálico y ominoso rompió el silencio de la noche. El transeúnte se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, mientras intentaba discernir de dónde provenía el ruido. Fue entonces cuando lo vio, una figura oscura y encorvada emergiendo de las sombras, con cuernos retorcidos que se alzaban amenazadoramente. Era Krampus,
la legendaria criatura de la mitología alpina, conocida por castigar a los niños malos durante la temporada navideña. El transeúnte, paralizado por el miedo, apenas pudo articular una palabra antes de que Krampus se abalanzara sobre él. Las cadenas que llevaba consigo tintinearon con un sonido siniestro, y el hombre se vio atrapado en una pesadilla que parecía salir de las páginas de un cuento oscuro. Krampus, con ojos inyectados en sangre y una lengua bífida asomando entre sus dientes afilados, emanaba una presencia malévola que helaba la sangre del transeúnte. El hombre, presa del pánico, comenzó a correr desesperadamente por el callejón, pero Krampus lo perseguía con una velocidad sobrenatural. Las cadenas resonaban detrás de él como un recordatorio constante de la inevitable captura que se avecinaba. La ciudad estaba envuelta en un silencio sepulcral, como si la misma noche estuviera suspendida en el tiempo, observando el juego macabro que se desarrollaba. Los pies del transeúnte golpeaban el suelo helado mientras intentaba encontrar una salida, pero cada rincón del callejón parecía cerrarse ante él. Krampus se acercaba más y más, su aliento rancio llenando el aire. La cordura del hombre se desvanecía a medida que corría sin rumbo, tropezando en su desesperada huida. Finalmente, Krampus alcanzó al transeúnte agotado. Con un rugido gutural, la criatura lo atrapó con sus garras afiladas. El hombre, sin aliento y sin cordura, fue arrastrado hacia la oscuridad, mientras el eco de su grito desgarrador resonaba en el callejón desolado. La leyenda de Krampus continuaba, recordando a todos que, incluso en la temporada festiva, la oscuridad podía acechar en las sombras, esperando a aquellos cuya cordura cedía ante el miedo. A lo largo del tiempo, la música ha sido testigo de una oscura leyenda vinculada al virtuosismo extremo. Se sugiere la intrigante idea de que aquellos músicos que han trascendido el nivel de excelencia podrían haber sellado pactos con fuerzas oscuras, incluso con el diablo mismo. Aunque la idea de un pacto con el diablo puede parecer descabellada para algunos, sigue siendo una de las leyendas más enigmáticas y evocadoras que rodean el fascinante universo de la música. Hoy exploraremos la fascinante leyenda del virtuoso músico Niccolò Paganini, quien se hizo repentinamente famoso gracias a su gran virtuosidad con el violín, instrumento con el que, parece ser, encantaba a todo aquel que lo escuchara. ¿Será cierto que Paganini vendió su alma por un talento sin igual? En los escenarios del siglo XIX, cuando la música envolvía los salones y las almas anhelaban la perfección, emergió un virtuoso del violín que parecía haber trascendido lo humano, Niccolò Paganini. Con su melena alborotada y su mirada penetrante, este genio musical conquistó al mundo con su destreza sin igual, pero también sembró la semilla de una leyenda que aún susurra entre las sombras. Se dice que Paganini, ágil como el viento y hábil como pocos, había alcanzado su maestría gracias a un pacto con el mismísimo diablo. En el fragor de su deseo por dominar cada nota, Paganini habría ofrecido su alma a cambio de habilidades musicales extraordinarias. A partir de ese momento, su violín parecía un eco del más allá. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas como si estuvieran guiados por fuerzas invisibles. La intensidad de sus interpretaciones embrujaba a la audiencia y su técnica era tan impecable que algunos aseguraban que solo podía ser obra de intervención demoníaca. Las leyendas sobre Paganini se multiplicaron, alimentadas por su aspecto enigmático y su habilidad sin par. Se hablaba de conciertos donde el diablo mismo se sentaba entre el público, extasiado por las melodías que fluían del violín del músico. Las especulaciones sobre su pacto crecían, reforzadas por su aparente indiferencia ante los límites técnicos que desafiaba con cada ejecución. Paganini no solo sorprendía por su virtuosismo, sino también por su presencia escénica. Con movimientos precisos y una expresión casi sobrenatural, parecía que sus manos fueran guiadas por fuerzas oscuras. Su violín no solo producía música, contaba historias, despertaba emociones profundas y a veces infundía un miedo inexplicable. Se dice que Niccolò Paganini compuso piezas tan complejas y virtuosas que solo él podía interpretarlas, como si su violín estuviera poseído por fuerzas oscuras.
los desafiantes 24 Caprices, opus 1, y el hipnótico La Campanella son ejemplos de su habilidad sobrenatural. Otras obras como Moto Perpetuo y sus enigmáticas variaciones exigían una destreza que parecía más allá de lo humano. Estas composiciones elevaron el estándar de lo posible en la interpretación del violín, alimentando la leyenda de que Paganini había sellado un pacto con el diablo. Algunos afirmaban haber visto sombras extrañas a su alrededor durante sus conciertos, figuras espectrales que danzaban al ritmo de su música. Otros aseguraban que, en las noches más oscuras, se podía escuchar su violín a lo lejos, como si practicara con compañeros invisibles. El fallecimiento de Paganini, el 27 de mayo de 1840, también está rodeado de misterio y especulación. Sufriendo de múltiples enfermedades a lo largo de su vida, incluyendo una laringitis crónica severa que le impedía hablar, su salud se deterioró gravemente. Se cree que finalmente falleció de cáncer de laringe, aunque también se han sugerido causas como tuberculosis o sífilis. Su fallecimiento, envuelto en incertidumbre y rumores, solo reforzó las historias de un trato oscuro y un talento sobrenatural. La vida de Niccolò Paganini estuvo siempre rodeada de misterio. Falleció joven, pero su leyenda perdura. Su tumba, dicen, es visitada por aquellos que buscan inspiración y por quienes desean desentrañar el enigma del virtuoso que, según la leyenda, vendió su alma por la perfección musical. En una noche oscura y misteriosa, en el pequeño pueblo italiano de Génova, el famoso violinista Niccolò Paganini se encontraba en la cúspide de su carrera musical. Sin embargo, la leyenda que rodeaba al virtuoso músico sugería que su talento excepcional no era simplemente fruto de la práctica y el esfuerzo, sino que había hecho un pacto con el mismísimo diablo para alcanzar su genialidad. Cierto día, Paganini, sintiendo una inusual inspiración, decidió aventurarse al antiguo cementerio del pueblo en busca de un lugar tranquilo para perfeccionar su arte. Las lápidas centenarias y los árboles retorcidos creaban una atmósfera misteriosa que envolvía el lugar en un silencio sepulcral. Con su violín en mano y la luna llena iluminando el oscuro camposanto, Paganini comenzó a tocar con una pasión y destreza nunca antes presenciadas. Sus dedos se movían con una velocidad asombrosa sobre las cuerdas, produciendo melodías que parecían surgir directamente del inframundo. A medida que la música resonaba entre las tumbas, una figura enigmática emergió de las sombras. Era el mismísimo diablo, atraído por la irresistible música de Paganini. Con ojos brillantes y una sonrisa siniestra, el diablo se acercó al virtuoso músico y propuso un trato, un desafío musical que sellaría la alianza entre ambos. Paganini, conocedor de las leyendas que rodeaban su nombre, aceptó el desafío sin titubear. El diablo sacó un violín oscuro y comenzó a tocar con una maestría diabólica. Sin embargo, Paganini respondió con una destreza aún mayor, desafiando al mismísimo inframundo con sus notas virtuosas. La competición musical continuó durante horas, llevando a los límites la destreza y el virtuosismo. La música de Paganini era tan asombrosa que las lápidas temblaban y los espíritus eran de alguna manera liberados. Se podría decir que descansaban en paz al escuchar su arte. Finalmente, con un movimiento final épico, Paganini concluyó su actuación, dejando al diablo sin palabras. El pacto estaba sellado y el diablo, derrotado pero impresionado, desapareció entre las sombras. Desde ese día, la leyenda de Niccolò Paganini y su enfrentamiento musical con el diablo se extendió por toda Italia. La gente afirmaba que sus melodías tenían el poder de conquistar al mismísimo inframundo, y el virtuoso violinista seguía siendo recordado como el hombre que desafió al diablo en el silencioso cementerio de Génova. En el corazón de la vida nocturna de la década de los 90, un antro mítico, famoso por ser un lugar bastante concurrido, albergaría una historia que fusionaba la diversión desenfrenada con el misterio de lo sobrenatural. Se dice que los eventos allí sucedidos dieron origen a una leyenda urbana que dejaría una huella imborrable en la memoria de aquellos que se presume tuvieron la osadía de presenciarla.
Se trata de un antro legendario conocido como 8 Segundos, ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, México. Aunque su nombre hacía referencia al tiempo de jineteo en un rodeo, este lugar se destacaba por algo más que solo música y baile. La escena se desarrolló un Viernes Santo en los años 90, día poco usual para festejar. No obstante, este parecía ser el mayor atractivo de la noche, y la gente, desafiando las restricciones, se dirigía decidida a disfrutar. La música resonaba en el aire, las promociones de alcohol eran irresistibles, y la atmósfera estaba cargada de gran energía. Todo parecía indicar que sería otra gran noche en el 8 Segundos. La trama tomó un giro misterioso cuando un desconocido joven apuesto, con aparente opulencia, hizo su entrada al lugar. Nadie sabía quién era, pero su presencia era tan magnética, como si de una estrella de rock o un actor de gran fama se tratara. Se movía entre las mesas con una seguridad y gracia que parecían no ser de este mundo, interactuando con la multitud y atrayendo todas las miradas con el menor de los esfuerzos. La intriga que generaba en los presentes crecía y crecía, y de un momento a otro, hombres y mujeres deseaban conectar con él de alguna manera. Sin embargo, el joven misterioso posó su encantadora mirada sobre una chica particularmente común y sin atractivos notables. Aquella joven corriente se había convertido ahora en su objetivo principal, y sin pensarlo dos veces, se aventuró a acercarse a ella para invitarla a bailar. La muchacha asombrada aceptó, y ambos se dirigieron al centro de la pista al ritmo de la música, convirtiéndose en el foco de atención de aquel lugar. El joven demostró ser un bailarín excepcional, y la chica, a pesar de su torpeza inicial, parecía estar bajo algún tipo de hechizo que le permitía igualar la destreza del apuesto caballero. Las risas, gritos y exaltación en el 8 Segundos eran totalmente evidentes, y todo parecía estar inspirado por aquel joven inusual. Sin embargo, la alegría rápidamente se transformó en pavor, cuando un olor nauseabundo y una neblina inexplicable comenzaron a llenar el lugar. Aunque la confusión reinaba, la verdadera pesadilla comenzó cuando los presentes se dieron cuenta de que no podían moverse. Todos estaban totalmente inertes mientras la pareja seguía en el centro de la pista con una inusual danza que ya se empezaba a tornar algo macabra. El máximo auge de terror se alcanzó cuando descubrieron que aquel joven encantador no poseía pies humanos, sino pezuñas de cabra. El pánico creció y creció, y cuando uno de los presentes comenzó a orar fervientemente, viendo que era lo último que podía hacer, un humo denso envolvió el lugar y el joven desapareció, dejando a su pareja de baile inconsciente en la pista, con quemaduras en las áreas donde la había tomado para bailar. Aunque los allí presentes lograron escapar del sitio, el aroma a azufre persistió durante días. Paradójicamente, esta historia, en lugar de ahuyentar a la clientela, atrajo a más curiosos al 8 Segundos, todos buscando presenciar el supuesto diablo que había dejado su huella en esta fatídica noche. La muchacha que había bailado con el enigmático joven, se dice, experimentó secuelas que trascendían lo físico. Aunque sus heridas sanaron con el tiempo, su mirada llevaba consigo un destello de lo inexplicable. Muchos afirman incluso que su cordura se vio afectada desde aquel día, por lo cual fue necesario su ingreso en un hospital psiquiátrico. Con el paso de los años, la leyenda del baile con el diablo en el 8 Segundos se convirtió en un eco distante en la memoria colectiva de San Luis Potosí. El antro, a pesar de haber sido testigo de una noche que desafió todas las explicaciones racionales, continuó siendo un lugar de encuentro para los valientes y curiosos. El 8 Segundos persistió en su lugar como epicentro de la vida nocturna, con sus luces parpadeantes y música vibrante, pero la sombra de aquella noche especial se proyectaba sutilmente sobre el lugar. La historia del baile con el diablo siguió siendo contada de generación en generación, alimentando la curiosidad de quienes se aventuraban en las oscuras callejuelas de las leyendas urbanas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Antón García de Bonilla, el jinete negro.
quien fuera un personaje real e histórico del siglo XVII de Ocaña, un municipio colombiano ubicado al norte de Santander. Este ilustre personaje era descendiente de un conquistador español, de quien heredó una gran fortuna y una tradición de ostentación y de una cruel, y puede decirse que normal para la época, forma de tratar a sus siervos. Se dice que era muy carismático y bonachón, y gustaba de ayudar al prójimo, tal como lo hacían sus ascendientes. Era dueño de muchas haciendas y gustaba de los caballos. Su favorito era un potro negro con el que frecuentaba pasear en las noches por las calles de Ocaña. Un día se acabó el estilo de vida feliz y afortunado para Antón. Sus hijas y sobrinas cayeron víctimas de una terrible peste. Y no habiendo cura por parte de la ciencia médica de la época, el destino fatal para las niñas se veía venir pronto. Don Antón, en medio de la incertidumbre y sin una solución tradicional a este terrible problema, decidió recurrir a métodos menos ortodoxos. En Ocaña se creía en la eficacia milagrosa de una figura religiosa de nombre Santa Rita. Sin perder el tiempo, esa misma noche, Antón emprende el viaje al lugar donde se conocía que estaba ubicado el altar de adoración a la figura. Hacía mal tiempo, lluvia, tormenta. Su cabalgadura iba seguida de la de sus siervos. Finalmente, luego de las dificultades en el camino, llegan, muy cerca de la medianoche. Antón entra en el santuario y procede a postrarse. Se echó a los pies de la figura de Santa Rita, de quien se dice es la patrona de los desesperados. Don Antón, en medio de la desesperación, prometió eterna devoción a Santa Rita, pero a cambio de la salud de sus hijas y sobrinas. Luego se encaminó de regreso a su hacienda. Posterior a su llegada, en la mañana siguiente, milagrosamente las niñas habían recobrado completamente la salud y se encontraban jugando, corriendo y haciendo sus acostumbradas travesuras. Don Antón, lleno de alegría, se recobró y siguió su vida de lujos, fiesta y todo lo bueno que ostentaba. No obstante, pasó el tiempo y olvidó la promesa que había hecho a la figura de Santa Rita. Nunca más se acordó de ella ni de la promesa de eterna devoción. Pasó el tiempo y con él vino la vejez y la muerte para Antón. Las personas de Ocaña dicen que esta promesa incumplida causó que don Antón no pudiera descansar en paz, y como condena a su deuda con la figura, está retenido en este plano, condenado a vivir errante por toda la eternidad. Personalmente pienso que no deberías firmar un pacto en medio de la desesperación. Podrías comprometerte en algo que puede ser mucho más grave de lo que las circunstancias te permiten entender. Y con quien firmas el pacto podría ser alguien a quien no conoces bien, tal vez con quien no desearías firmar un pacto. Desde entonces, en las calles oscuras de Ocaña y sus alrededores, se dice que aparece un jinete en un imponente potro negro, un jinete con vestiduras largas y oscuras, y un sombrero de ala ancha con el que cubre su rostro. Suele aparecer en parajes solitarios y silenciosos, donde algún transeúnte descuidado camina solo en la oscuridad, de regreso a casa, luego de unas copas y de un poco de diversión vana, cuando el silencio es interrumpido abruptamente por el golpeteo de las cerraduras de un caballo. Este pasa corriendo por un lado y se ve por un instante, borrosamente, en medio de la penumbra, a un jinete vestido de negro, con abrigo largo y sombrero ancho. Luego, de nuevo el silencio. El transeúnte continúa su camino sin darle importancia a la figura que acaba de ver. No pasan más de un par de minutos cuando se escuchan de nuevo los golpes del galopar del caballo negro. Esta vez viene por la espalda, pero su paso es más tranquilo. Es tan tranquilo que al llegar a su lado se ve como el caballo viene
al paso fino, como si estuviera en una exhibición o una exposición de ejemplares de renombre. El caballo lentamente se acerca en medio de la profunda oscuridad. El transeúnte disminuye su velocidad para dejarlo pasar. El jinete se detiene justo al frente, se inclina ligeramente y saluda con la palma. Saca lenta y silenciosamente algo del bolsillo, una caja, y extrae de ella con sus dedos, forrados de cuero negro, un cigarrillo. De pronto se escucha una voz, sumamente grave. El transeúnte queda petrificado por el escalofriante sonido que acaba de oír sin entender. El jinete repite lo que acaba de decir. Nuevamente se escucha la voz que parece no provenir de un ser humano. Y esta vez el transeúnte entiende mejor. Disculpe, amigo. ¿Tiene un fósforo? Con las piernas temblando, el transeúnte de su bolsillo saca un encendedor que acerca al caballero, quien no deja ver su rostro tras el ala de su sombrero. No obstante, para colocar el cigarrillo en su boca, deja ir para atrás su cabeza ligeramente. Finalmente, se ve su cara, pero no se distingue nada por la oscuridad, solo que es una cara muy pálida. El transeúnte acciona el mecanismo del encendedor un par de veces. Solo se ven chispas, pero tras la pequeña luz de las chispas, ve algo que le inquieta, algo que no está bien. Luego, con las manos temblorosas, acciona el mecanismo del encendedor por tercera vez, viendo cómo la punta del cigarrillo se enciende en brasas tras la bocanada que el jinete inspira. En fracciones de segundo, el transeúnte logra ver a través de la luz del encendedor el pálido, calavérico y aterrador rostro del jinete, quien le observa a través de sus vacías cuencas oculares, a través de las que se ve un negro tan profundo que podría tratarse del infinito. Entre tanto, enciende tranquilamente su cigarrillo. El transeúnte, ante la infernal visión, cae desmayado y escucha casi inconsciente la terrible carcajada del jinete, que se aleja cabalgando a toda velocidad, dejando chispazos a cada paso de su oscura cabalgadura. La leyenda del judío errante es una narrativa rica en simbolismo y misterio, que ha perdurado a lo largo de los siglos. Aunque su origen exacto es incierto, está profundamente arraigada en la tradición europea y ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Esta leyenda cuenta la historia de un hombre que, por un acto de desafío o incredulidad hacia Jesucristo, es condenado a vagar eternamente por la tierra hasta la segunda venida de Cristo. El origen de esta leyenda se remonta a varios textos y eventos bíblicos, así como a relatos posteriores que se han entrelazado con el tiempo. Uno de los pasajes bíblicos que se ha relacionado con esta historia es el relato del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 19 al 23, donde Jesús es interrogado por el sumo sacerdote Caifás durante su juicio. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: «Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho». Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Según la leyenda, este oficial que golpeó a Jesús era un judío, y su acción le valió una maldición divina que lo condenó a vagar sin descanso por la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Se dice que desde entonces este hombre, conocido como el judío errante, ha viajado por el mundo, observando el sufrimiento humano y buscando redención. Esta misteriosa figura, conocida también como Ahasvero,
o Ahasverus ha cautivado la imaginación de generaciones y ha inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas a lo largo del tiempo. Desde las páginas de novelas clásicas hasta las pantallas de cine, la historia del judío errante ha sido narrada de diversas maneras. En la literatura, autores como Víctor Hugo en su obra El hombre que ríe y Gustavo Adolfo Bécquer en sus leyendas han explorado las complejidades de este personaje atormentado. Autores como Gustav Flaubert y Eugene Sue han tejido relatos emocionantes sobre este personaje. El judío errante, de 1948, de Henryk Sienkiewicz, es una novela histórica polaca que narra la vida de un judío llamado Matatías, quien tras presenciar la crucifixión de Jesús es condenado a vagar por el mundo hasta la segunda venida. Por su parte, una de las primeras adaptaciones cinematográficas de esta leyenda llegó en 1904, de la mano de Sidney Olcott, abriendo el camino para futuras interpretaciones en la pantalla grande. En 1933, Maurice Elbey nos transportó a un mundo de misterio y redención con su versión de The Wandering Jew. Aunque no fue muy bien recibida en su época, sigue siendo un ejemplo temprano de cómo la historia del judío errante ha sido llevada a la pantalla grande. En otra versión del relato se afirma que un personaje judío, cuya caracterización varía según las versiones, se burló de Jesús durante el camino hacia la crucifixión. Ante la naturaleza extraordinaria de lo que allí pasaba, aquel sujeto fue condenado a errar hasta su retorno, es decir, hasta el regreso de Jesucristo a la tierra. Algunos dicen que al empujar a Jesús en ese momento, transmitió algo de su deidad en él, atándolo a este mundo hasta su regreso. Por tanto, el judío errante debe vagar por la tierra hasta la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. La naturaleza exacta de la indiscreción del errante varía en diferentes versiones de la historia. A veces se le atribuye haberle negado agua al sediento Jesús, o haber sido el portero de la casa de Poncio Pilato. Existen varios nombres asociados a la leyenda del judío condenado a vagar hasta el regreso del Redentor. Ahasverus, uno de los nombres más conocidos, inspirado en el pasaje bíblico antes mencionado. Adelki, Larry el caminante, Joseph Cartáfilus, Micob Ader, Samuel Belibed, Juan de los tiempos, Juan espera en Dios. Origen de algunos de estos nombres. Juan espera en Dios. Este nombre tiene origen en un pasaje curiosamente también del Evangelio de Juan. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan capítulo 21, versículos 20 al 23. En el pasaje, el mismo Juan aclara que el Señor no se refería a que él viviría eternamente, pero la frase fue suficiente para hacer de Juan, el discípulo amado, una leyenda hasta nuestros días. Cartáfilus. El nombre más antiguo registrado proviene de Mateo de París, un historiador benedictino del siglo XIII. Según Mateo de París, el judío errante existía en el año 1229 y se llamaba Cartáfilo, encontrándose entonces en Armenia. Se dice que Cartáfilus era el portero de Poncio Pilatos, quien, cuando sacaron a Jesús para crucificarlo, le dio un empujón en la espalda, ante lo cual él le dijo: El Hijo del Hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. Ante ello, este judío no había de morir hasta que Cristo volviese a juzgar vivos y muertos. Cada 100 años sufría enfermedad y angustia de muerte, pero luego sanaba y se rejuvenecía hasta los 30 años, edad que tenía cuando Cristo murió. Samer o Samar es otra versión que menciona a un judío errante condenado a vagar por haber fundido el becerro de oro en tiempos de Moisés. Asuero. Se dice que era el zapatero de Jerusalén, quien echó de un empujón a Cristo del quicio de su puerta cuando éste se detuvo allí a descansar camino del Calvario.
diciéndole: «Sal cuanto antes. ¿Por qué te detienes?». Cristo le respondió: «Yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva». Algunos han afirmado que decía: «hasta que no nazca niño alguno», o «hasta que la mujer deje de parir». Desde aquel momento empezó el cumplimiento del vaticinio. Siempre andaba peregrinando, sin parar en provincia alguna. Representaba la edad de 50 años y prorrumpía en frecuentes gemidos por la tristeza que le causaba la memoria de su afrenta. De este se dice ser la aparición más resonante y multitudinaria del judío errante, y que se produjo en Hamburgo en 1542. Si damos crédito al testimonio de Paul von Itzen, obispo de Schleswig de la época, en su relato sobre tal aparición se destaca que Asuero fue visto por centenares de personas y que habría relatado sombríos detalles sobre los padecimientos de Jesús. Estos nombres reflejan la diversidad de versiones y la riqueza de la leyenda del judío errante a lo largo de la historia. La figura del judío errante sigue siendo objeto de fascinación y debate, y su leyenda continúa inspirando obras literarias y cinematográficas. Pero la diversidad de identidades que ha adoptado y las diversas épocas de su aparición nos pone a pensar: ¿es posible que sea el mismo hombre desde la época de Jesús que ha tenido que adaptarse a distintas épocas teniendo que cambiar su identidad? Y tú, querido espectador, ¿habías escuchado antes sobre la leyenda del judío errante? ¿Crees que el alma de una persona puede verse perturbada eternamente debido a sus malas acciones y, por consiguiente, a sus culpas? Por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las sombras se entrelazan como dedos retorcidos, un callejón oscuro se extendía como una boca abierta. El aire estaba cargado de humedad y el eco de pasos apresurados resonaba entre las paredes de ladrillo. Era tarde y el transeúnte, un hombre con la mirada vidriosa y el aliento de alcohol, caminaba tambaleándose tras una noche de excesos. Las farolas parpadeaban, arrojando destellos inciertos sobre el empedrado. El hombre no tenía idea de que había cruzado una línea invisible, una frontera entre lo mundano y lo siniestro. Sus pasos se volvieron más erráticos, y la risa de los borrachos, que aún resonaba en su cabeza, se desvaneció. Fue entonces cuando sintió la presencia. Un escalofrío recorrió su espalda y se volvió para ver una figura oscura, encapuchada, que emergía de las sombras. Los ojos del desconocido brillaban con una luz antinatural, y su sonrisa era más afilada que cualquier navaja. «¿Quién eres?», balbuceó el transeúnte, pero no obtuvo respuesta. El ente demoníaco se abalanzó sobre él, y la persecución comenzó. El hombre corrió, sus pies tropezando con las piedras sueltas, pero el demonio estaba siempre a su lado. No importaba cuánto corriera, no podía escapar. El aliento del demonio olía a azufre y desesperación. «A Asverus», susurró el hombre, recordando las historias de su infancia. El judío errante, condenado a vagar eternamente por su insolencia hacia Jesús. ¿Por qué lo perseguía? ¿Qué quería de él? Finalmente, el callejón se estrechó y el transeúnte quedó atrapado contra la pared. Asverus alzó su espada y el hombre cerró los ojos, esperando el golpe mortal. Pero antes de que la hoja descendiera, una voz resonó en la oscuridad: «¡Detente!». El transeúnte abrió los ojos y vio a otro hombre, vestido con túnicas antiguas, parado frente a él. Era Juan, el discípulo de Jesús. Su mirada era firme y en su mano sostenía una espada igual de afilada que la de Asverus. «¿Quién eres tú?», preguntó el hombre confundido. «Un amigo», respondió Juan. «No permitiré que Asverus te haga daño». El duelo comenzó, las espadas chocaron y el aire se llenó de chispas. El transeúnte observaba atónito mientras los dos seres inmortales luchaban por su alma. Golpe tras golpe, el callejón temblaba con la intensidad de la batalla. Y luego, en un instante, todo se detuvo. Asverus retrocedió, su rostro retorcido por la ira. «Esto no ha terminado», gruñó, antes de desvanecerse en las sombras. Juan se volvió hacia el hombre. «¡Corre!», dijo, «no mires atrás». El transeúnte obedeció. Huyó del callejón, su corazón latiendo con terror.
No sabía cómo había llegado allí ni qué había presenciado, pero sabía que nunca olvidaría esa noche. Y así, en la oscuridad, el judío errante y el discípulo continuaron su eterna lucha, mientras el mundo seguía girando, ajeno a su conflicto. ¿Quién ganaría? Nadie lo sabía, pero el transeúnte nunca volvería a caminar solo por un callejón oscuro después de unas buenas bebidas. Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a ver otra historia asombrosa.